Hola a todos y bienvenidos a esta segunda charla de Utility Network. Yo, Héctor Mora, junto a mi compañera Jennifer Sarmiento, queremos ir un poquito más profundo y hablar de las capacidades avanzadas que puede ofrecer Utility Network para ustedes. Esta sesión técnica está enmarcada dentro de 4 propiedades que les queremos hablar. La primera propiedad está asociada a la conectividad, y la conectividad me gobierna cómo los diferentes elementos, puntos y líneas se van a poder conectar. Por ejemplo, si hablamos del dominio de acueducto, podríamos hablar de que las tuberías se conectan a una válvula, o en el caso de energía, que los transformadores se pueden conectar a las líneas de distribución. Pero dentro de la conectividad también tenemos otro elemento que son las asociaciones, y existen 3 tipos de asociaciones que podemos modelar. Las asociaciones van a permitir modelar elementos complejos dentro de mi red. El primer tipo de asociación corresponde a la contención, y en este caso quiere decir cómo unos elementos van a estar contenidos dentro de otros, ya sean dentro de puntos o dentro de polígonos. En el caso de los puntos se van a llamar los assemblies, la capa que me va a permitir eso, y en el caso de los polígonos se van a llamar los boundaries. Para este ejemplo podemos ver cómo un punto está conformado a su vez por 3 transformadores. Ese punto sería el banco de transformadores. El segundo tipo de asociación corresponde a la conectividad. Hemos estado acostumbrados a que tradicionalmente, si queremos tener conectividad, tienen que existir en el mismo sistema de coordenadas los elementos. En el caso de Utility Network no es así. Podemos ver que nuestro banco de transformadores está ligeramente desplazado dentro de nuestro punto de distribución, pero a su vez vamos a poder mantener la conectividad dentro de la red. Finalmente, tenemos las asociaciones de adjuntos o asociaciones a elementos estructurales. Si recordamos, los elementos estructurales son los elementos que me soportan los elementos activos de la red y no me fluye el recurso por ahí. En este caso, tenemos los postes y los postes me está soportando un banco de transformadores, la línea de distribución y también nuestro punto de conexión. La segunda propiedad son los terminales. Y los terminales tienen 2 categorías particulares. La primera, que me van a definir el flujo, es decir, por dónde entra y por dónde sale un recurso. Pero también van a permitir modelar mejor esos elementos que podemos encontrar en la vida real. Es decir, nos van a ayudar a acercarnos un poco más a ese gemelo digital. En esta presentación estamos viendo 2 ejemplos. En el primero vamos a ver un transformador que tiene 4 terminales, una primera que corresponde a un alto voltaje y 3 terminales adicionales para representar los voltajes bajos. En el caso de acueducto encontramos una bomba que por un lado ingresa por una presión baja y sale con una presión mayor. La tercera propiedad corresponde a los atributos de red. Y los atributos de red me van a determinar si un elemento es transitable, es decir, si el recurso puede fluir. Hemos hablado de conectividad y de coincidencia y vemos 2 ejemplos donde tenemos 2 tuberías que están conectadas por una válvula. Y vemos también en energía una entrada y una salida que están conectadas por un interruptor. En el caso de nuestro sistema de agua podemos ver que nuestro elemento es transitable porque nuestra válvula está abierta y mi interruptor también está abierto. Quiere decir que el recurso puede fluir sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo cierro la válvula? El recurso ya no es transitable, es decir, no puede pasar hasta ese punto. O si cierro el switch, ya no va a haber un flujo de energía. Para esto nos van a funcionar los atributos de red. La última propiedad que les quiero mencionar corresponde a las categorías de red. Las categorías son etiquetas que yo defino a los diferentes elementos para definir dónde inicia o dónde finaliza un trace. Por defecto, Utility Network tiene unas etiquetas preestablecidas como son los subcontroladores de red, que me determinan dónde inicia, dónde finalizan esas subredes o esos subsistemas. También sustitución de atributos, que me va a actualizar atributos en función de cambios que yo haga a otro atributo dentro de mi tabla. Elementos de protección catódica y de aislamiento. En esta gráfica podemos ver cómo funciona el aislamiento. Y las válvulas que están al exterior son las válvulas que los operarios de una red de acueducto deben operar para aislar un problema en particular. Podemos ir un poquito más allá, incluso dentro de las mismas capacidades de trace, podemos analizar y entender cuáles son los suscriptores que se van a ver afectados por la interrupción de un servicio. A partir de la versión 10.8.1 encontramos una nueva capacidad que podemos utilizar dentro de Utility Network llamada los objetos no espaciales. Y son objetos que no tienen geometría, pero aún así podemos utilizarlas para representar elementos de la red. Para este caso vemos una cámara
que tiene diferentes ductos. Y si queremos representar cada uno de los ductos, en un mapa no va a ser muy funcional. Entonces podemos aprovechar esas capacidades no espaciales, donde tenemos una única línea, pero representamos los otros elementos, o en este caso, los otros ductos, como elementos no espaciales. Aquí sí estamos hablando de elementos estructurales, pero en la parte inferior podemos ver que también funciona con elementos activos de la red. Por ejemplo, un conductor que lo representamos como una única línea y a su vez estamos representando las fases como objetos no espaciales. Este caso para energía, y podemos ver también un ejemplo para telecomunicaciones, donde tenemos una canalización y tenemos un cable de fibra óptica que tiene 24 hilos. Nuevamente, no tiene mucho sentido representar esos 24 hilos línea sobre línea, sino que los representamos como objetos no espaciales y de esta manera podemos analizar cada uno de ellos, saber cuáles están en uso o cuáles están libres si yo quisiera hacer una conexión a un cliente nuevo. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar de los diagramas. Y normalmente hemos estado acostumbrados a que la forma en que nosotros queremos comunicar la información es por medio de mapas. Ese es nuestro lenguaje común. Pero dentro de la organización existen también personas, por ejemplo los diseñadores de la red, que ven la forma de acceder o interpretar su red por medio de otro tipo de visualización, que son los diagramas. Con Utility Network nosotros podemos llevar esa representación de mapas a diagramas esquemáticos dentro de la red para poder llegar así a más personas. Ahora, para demostrar esas capacidades, me gustaría invitar a Jennifer Sarmiento. Gracias, Héctor. Como lo comentabas, en esta parte vamos a hacer un ejercicio práctico en el cual queremos mostrarles esas configuraciones avanzadas que podemos trabajar dentro de Utility Network. Para eso, en el ejercicio voy a asumir el rol de una persona que tiene a cargo dentro de sus actividades hacer todas las tareas administrativas del Utility Network, incorporar nueva información y validar y corregir los diferentes errores que se puedan presentar dentro de la red. Cuando nosotros estamos trabajando con datos, con una configuración de Utility Network, es importante que tengamos en cuenta que tenemos acceso a una pestaña que nos habilita las diferentes herramientas que nos permiten hacer esas tareas administrativas. Adicionalmente, veíamos en la charla inicial o introductoria que parte muy importante de las configuraciones de nuestro Utility Network las vamos a encontrar relacionadas dentro de las propiedades de nuestra red. Aquí, al acceder a esas propiedades, yo fácilmente no solamente puedo visualizar la información en el momento de que fue creada mi red y en qué versión se encuentra, sino que también para mi ejercicio puedo validar que la topología se encuentra habilitada y que estoy presentando errores a nivel de los puntos y las líneas. En un ejercicio previo, yo ya había identificado las diferentes zonas en las que se estaban presentando estos errores y lo que vamos a hacer dentro de esta demostración es identificar la causa de ellos y poder corregirlos. Lo que estamos viendo en el mapa es una zona roja que me está marcando un error dentro de mi red. Cuando validamos los atributos de este error, podemos encontrar que nos está resaltando que tenemos una conectividad inválida. Para este ejemplo específico, no hicimos una configuración de una regla que me permita hacer la conexión entre el punto y la línea. Ahora voy a explorar los elementos que están afectados por este error. Vemos que tenemos un hidrante y conectado a ese hidrante una línea de distribución. Dentro de Utility Network nosotros tenemos dos posibilidades para hacer la corrección de estos errores. Una es agregar una regla que me permita hacer la conexión entre este hidrante y la línea de distribución, o en este caso en específico, basado en el conocimiento que yo tengo de la red, puedo identificar que realmente lo que nosotros estamos haciendo es una conexión del hidrante hacia la línea de distribución. Lo que deberíamos tener aquí es una línea que esté categorizada como de tipo de servicio hidrante para que se pueda establecer una correcta conectividad. Entonces, no vamos a agregar una regla nueva, sino que vamos a hacer una configuración a nivel de los atributos y la tipificación de este elemento para que se pueda establecer una conectividad válida. Yo aquí simplemente selecciono la línea y a nivel de los atributos voy a cambiar la información relacionada al tipo de elemento, que ya no va a ser un water main, sino una línea de servicio. Y dentro de su tipología lo voy a asignar a un hydrant service. Una vez hago estos cambios, los aplico, nuevamente enciendo la capa para validar los errores dentro de mi Utility Network, valido la topología y vamos a ver que los errores que habían presentes en esta parte de mi red ya no se encuentran. Hasta este punto hemos visto parte de las propiedades que nos comentaba Héctor dentro de su presentación, que está relacionada a cómo un elemento puede conectarse con otro.
Pero veíamos que esa conectividad se puede establecer de diferentes maneras. En la pantalla estamos viendo una planta de tratamiento. Cuando nosotros queremos modelar estas plantas, es importante poder validar qué elementos la están componiendo y si es relevante tener en el mapa la representación de toda esa infraestructura. Cuando son tantos elementos, esto puede llegar a saturar nuestro mapa y presentar incluso inconvenientes relacionados al rendimiento. Por eso, para esta planta de tratamiento en específico, hemos hecho una configuración de contención. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo prender o apagar los elementos que están contenidos dentro de la planta de tratamiento y cuando yo los quiera visualizar, simplemente los prendo. Como vemos aquí, ya aparecieron diferentes elementos dentro de esta planta de tratamiento y ya podemos identificar fácilmente los puntos de bombeo y las válvulas de sistema que lo están componiendo. Una siguiente propiedad relacionada a la conectividad es la asociación de conectividad. Normalmente estamos acostumbrados a que los elementos están conectados por una coincidencia geométrica, pero con Utility Network esto no es una regla. Aquí estamos viendo una válvula del sistema y un punto de monitoreo que aparentemente no están conectados, pero en una configuración que hicimos previamente establecimos a nivel atributivo que aquí hay una conectividad entre este punto y la válvula del sistema. Esto quiere decir que a nivel atributivo, esta información almacena la conectividad de los elementos y en el momento en el que nosotros queramos hacer un proceso de análisis, este punto de monitoreo va a ser tenido en cuenta dentro de la conectividad de la red y va a ser parte de esos procesos de análisis que nosotros estamos incorporando. Otra configuración avanzada dentro de Utility Network es la forma en la que nosotros determinamos el flujo de nuestro recurso. Aquí, en esta zona, se está presentando otro error en el cual yo voy a poder validar a nivel atributivo qué es lo que se está presentando. Si yo miro, él me está diciendo que aquí tenemos una conectividad inválida y que es posible que estemos haciendo una configuración de una o más reglas dentro de esta configuración. Nuevamente vamos a hacer una exploración de los elementos que se encuentran involucrados dentro de este error. Y visualmente en el mapa podemos identificar que tenemos una válvula reguladora de presión que está conectando dos elementos de norte a sur dentro de mi red. Con este conocimiento yo sé que no estoy haciendo una configuración inválida de la conectividad. Lo que yo debo hacer es poder decirle al Utility Network cómo debe fluir el recurso en esta zona por medio de una configuración de terminales. Para esto, voy a seleccionar la línea que se encuentra al norte de mi mapa y voy a decir que en este sentido de la red el flujo va a circular con una presión baja. Yo aquí simplemente hago el cambio. Y en la parte sur de mi válvula vamos a hacer una configuración en la que vamos a decir que el flujo viene por el puerto 1 con una presión alta. Nuevamente aplicamos los cambios y validamos la topología para que Utility Network pueda reconocer estas configuraciones. Una vez validada esta topología, vamos a ver que ya no se presenta ningún error dentro del mapa. Ahora vamos a cambiar la extensión del mapa y lo que estamos viendo en este punto es una partición de mi red en dos subsistemas. Estas configuraciones se llaman subredes. Las subredes son configuraciones que nosotros hacemos con el fin de que podamos establecer elementos con características comunes dentro de nuestra red. Por ejemplo, las zonas que tienen diferentes presiones, los distritos de medición o los distritos hidráulicos. Para poder hacer estas particiones de mi red, nosotros hacemos uso de los subcontroladores de red. Estos son los que van a delimitar esas zonas e incluso nos van a ayudar a particionar o finalizar los elementos o las zonas en las que finaliza un análisis o un trace. Para que puedan entender cómo se hacen estas configuraciones de las subredes, voy a acceder aquí a las propiedades con las que se configuró este elemento que me está definiendo mis distritos de medición. Entonces, al hacer clic sobre este elemento, voy a ir a las configuraciones del controlador. Y aquí podemos fácilmente identificar que para este controlador de subred, por el puerto 1, estamos definiendo el distrito de medición para la zona 1
Y para el puerto 2 estamos definiendo el distrito de medición para la zona 2. Cuando tenemos estas configuraciones, ya quedan establecidas estas subredes dentro de nuestra configuración de Utility Network y ya dentro de las herramientas podemos buscar e identificar esas zonas y sobre el distrito de medición, en este caso, de la zona 2, vamos a ejecutar un análisis que me va a permitir visualizar la extensión que tiene este distrito de medición y finalmente, dentro del proceso de análisis, resaltar la cantidad de elementos que lo componen. Podemos ver aquí en la parte inferior que me está resaltando que este distrito de medición está compuesto por 18.856 elementos. La última propiedad de la que queremos hablar dentro de este ejercicio práctico son los atributos de la red. Los atributos son los que me ayudan a determinar hasta qué punto hay trazabilidad o es transitable el recurso dentro de mi red. Para hacer este ejercicio, voy a hacer ingreso y uso de los atributos que se encuentran dentro de esta válvula de sistema. Entonces la voy a seleccionar y voy a trabajar específicamente con el atributo de red que hace referencia al ciclo de vida. En este caso podemos ver que está establecido que el ciclo de vida está en servicio y lo vamos a cambiar a un estado de fuera de servicio. Una vez hemos hecho esta configuración y guardamos los cambios y aplicamos la topología para que Utility Network la reconozca, lo que queremos hacer es un análisis en el cual buscamos identificar cuál es el impacto que tiene este cambio sobre la extensión de mi subred. Nuevamente, dentro de las subredes, vamos a hacer un análisis que va a estar enfocado a mi distrito de medición para la zona 2. Vamos a ejecutar el trace y ahora vemos que hacia la parte sur de mi válvula ya no hay una conectividad, ya no está fluyendo el recurso y si vemos a nivel de los elementos que se encuentran compuestos esta nueva subred, solamente hay 87 elementos seleccionados. Una vez nosotros hacemos todas estas configuraciones, podemos representar estos datos ya no solamente como un mapa, sino crear a partir de estos análisis un diagrama esquemático, que son este tipo de diagramas que utilizan las personas que normalmente hacen los procesos de diseño de la red. Aquí simplemente voy a resaltar la información a nivel del mapa y a nivel del esquema. Una posibilidad que nosotros tenemos es poder aplicar la información que tenemos desde nuestro esquema hacia nuestro mapa. Lo que quiero hacer aquí es un último ejercicio en el cual sobre mi esquema voy a hacer una selección de los elementos que se encuentran en la parte derecha y quiero que él me resalte sobre el mapa en donde se encuentran ubicados. Yo aquí simplemente aplico la selección y le digo que ésta la lleve o la propague hacia mi mapa. Finalmente podemos ver la ubicación espacial de estos elementos. Estas eran las configuraciones que queríamos comentarles avanzadas de Utility Network. Voy a darle nuevamente el paso a Héctor. Muchas gracias. Capacidades de Utility Network. Y en nuestra primera sesión introductoria hablamos de los desafíos de las empresas de servicios públicos. Poder modelar con un mayor detalle sus activos, poder conectarnos a otros sistemas de negocio e incluso mejorar la comunicación entre oficina y terreno. Estamos seguros que con Utility Network podemos afrontar todos esos desafíos y agregar valor a la organización sin importar el rol en que esté desempeñándose. Con esto finalizamos esta sesión técnica, pero los queremos dejar con unos recursos de entrenamiento, documentación, si están interesados en Utility Network. Y estamos dispuestos a responder todas las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias.